Bien, mis amados hermanos, continuamos con nuestra serie de predicación. Recuerden que estamos en un tiempo especial donde estamos meditando en los fundamentos doctrinales, principalmente para los oficiales de la iglesia. Esto incluye presbíteros y diáconos. Y en ese orden estamos siguiendo las epístolas pastorales. Partimos con la epístola de Tito. Luego vamos a continuar con Timoteo capítulo 1 y después con Timoteo capítulo 2. Nos corresponde, por lo tanto, tener la porción bíblica esta mañana en la epístola pastoral de Tito, a Tito, el capítulo 1, en los versos 10 al 16. Y el título de este sermón es Los falsos maestros descubiertos. Los falsos maestros descubiertos. ¿Y quién descubre a los falsos maestros? La propia Escritura. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es quien descubre el carácter de los falsos maestros. Vamos entonces a seguir la lectura desde el verso 10 al verso 16. Esta es la palabra del Señor. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos y incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. El historiador Will Durant, que es un historiador muy conocido, muy respetado también, del siglo pasado, en su libro sobre el César y Cristo, Will Durant cita ahí al médico griego Galeno. El médico griego Galeno del segundo siglo, que fue impactado, profundamente impactado, por la elevada conducta moral de los cristianos. Este médico del segundo siglo, Galeno, fue impactado por la elevada conducta moral de los cristianos de la iglesia primitiva. Y Galeno dice lo siguiente, justamente con respecto a las mujeres. Galeno dice: son tan avanzados en el dominio propio y en el deseo intenso de alcanzar la excelencia moral, que en nada son inferiores a nuestros mejores filósofos. ¿Cuáles eran los filósofos de la época? Los estoicos, la filosofía que había adoptado Marco Aurelio, la filosofía que buscaba la virtud de la vida. Y Galeno dice que las mujeres cristianas tenían una moral tan elevada que era superior a la moralidad de los filósofos de la época. Esto nos permite meditar en lo siguiente, hermanos: que la luz que trajo el cristianismo en el primer y segundo siglo fue tan evidente
que incluso aquellos que odiaban el cristianismo tuvieron que darse cuenta del impacto del Evangelio en la iglesia. Pero lamentablemente hoy la iglesia no es conocida por su piedad. La iglesia no es conocida por su alta moralidad. La iglesia no es conocida por ser una iglesia santa. La iglesia es conocida más por sus escándalos que por su piedad. La iglesia es más conocida por la corrupción que por sus vidas piadosas. Pero el Evangelio no ha cambiado. El Evangelio sigue siendo el mismo del primer siglo. Es la iglesia que se ha olvidado que ha sido llamada para ser luz y sal en este mundo. Entonces, si nuestra luz son solamente tinieblas, no tenemos nada que ofrecer al mundo que nos rodea hoy. Yo les pregunto para orar y dar gracias al Señor por la palabra, pero nuestra cultura, ¿qué puede decir de nosotros? Tus vecinos, tus familiares, ¿qué pueden decir de la iglesia? ¿Pueden decir, ellos son mejores que nosotros? ¿Sus vidas realmente son vidas que iluminan? ¿Pueden decir aquello? Si no pueden decir eso de tu vida, si no pueden decir eso de nuestras vidas, somos llamados entonces por el Evangelio a volvernos al Señor y vivir realmente para Él. De eso trata entonces esta porción de las Escrituras. Te invito a inclinar tu rostro y busquemos al Señor dando gracias por su palabra. Amado Señor, esta es tu palabra para tu pueblo. Tu palabra, Señor, que transformó la sociedad y la cultura del siglo I, principalmente porque esta palabra había transformado la mente y los corazones de los cristianos de ese entonces. Y como tú, Padre Santo, eres el mismo de ayer y de hoy por los siglos, queremos rogarte que también transformes nuestros corazones por esta palabra. Que nos permitas examinarnos, Señor, y que nos permitas, Señor, apropiarnos de las promesas que en ella hay para nuestras vidas. Señor, rogamos la iluminación de tu Santo Espíritu para que esta palabra sea aplicada a nuestros corazones y para que traiga mucho fruto y vida a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La razón por la cual Pablo deja a Tito en Creta para que levante ancianos en la iglesia de Creta es principalmente lo que aparece ahí en el versículo 10. La causa por la cual Pablo ordena a Tito que levante ancianos en la iglesia de Creta es porque hay muchos falsos maestros. Son muchos los falsos maestros. Pablo dice, por causa de la presencia de los falsos maestros. Y Pablo identifica a estos falsos maestros como contumaces, como rebeldes. La iglesia de Creta necesitaba un gobierno de ancianos, un gobierno de presbíteros, y ya vimos la característica de estos presbíteros en el sermón pasado: hombres piadosos, hombres santos, hombres que temen a Dios, hombres que se sujetan a la palabra de Dios. ¿Cuál es la razón? Hay muchos contumaces, versículo 10. Son muchos los contumaces, son muchos los rebeldes. Las iglesias de Creta estaban asediadas por personas rebeldes, por personas que no se sujetaban a la palabra de Dios y personas que no querían tampoco sujetarse al gobierno de la iglesia. Entonces,
en la teología de Pablo, cómo se combate esa rebelión, cómo se combate ese desorden a través del sano gobierno de ancianos. Esa es la forma en la cual la iglesia debe combatir el desorden, debe combatir la rebelión a través de un sano gobierno de ancianos. ¿Por qué? Pablo dice, son muchos los contumaces, son muchos los rebeldes, son muchos los falsos maestros. No estamos hablando de uno o dos, son muchos los falsos maestros. Y luego Pablo los identifica en un contexto. Mayormente, ¿quiénes? Los de la circuncisión. Mayormente los de la circuncisión. Estos falsos maestros que procedían del judaísmo, que se infiltraron en las iglesias cristianas del primer siglo para enseñar que el sacrificio de Cristo no era suficiente y que si querías disfrutar de la plenitud de la vida cristiana, entonces debías someterte a los ritos judíos, a observar las fiestas judías, a circuncidarte en el caso de los hombres, a evitar cierto tipo de alimentos. Y eso estaba atacando las iglesias que el apóstol Pablo había levantado en el mundo gentil. Cuando hablamos del mundo gentil, nos referimos a este mundo no judío. Y estos falsos maestros eran multitudes. Repito esto, no estamos hablando de 2 o 3 personas. Estamos hablando de una presencia grande de falsos maestros que mayormente proceden de la circuncisión. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 16, verso 9, él dice, se me ha abierto puerta grande y eficaz. Esto es muy hermoso cuando Pablo habla del avance del Evangelio. Pablo dice, se me ha abierto puerta. Él no dice, yo abrí un campo. No, él dice, se me ha abierto puerta grande y eficaz. Pero Pablo añade, son muchos los adversarios. Por lo tanto, nosotros como iglesia debemos estar conscientes de esto. Que cuando Dios comienza a bendecir una obra, ¿qué hará Satanás? Nos enviará adversarios. Y Pablo nos enseña que uno de los requisitos de los presbíteros es que sea un retenedor de la palabra fiel. Retenedor de la palabra fiel. Citando acá a Juan Calvino decía que el pastor o quien imparte la palabra debe tener 2 voces. Una para pastorear a la iglesia y otra ¿para qué? Para ahuyentar a los lobos. ¿Cuál es la forma de ahuyentar a los lobos en una iglesia? ¿De qué forma los lobos son ahuyentados en una iglesia? Con la fiel predicación del Evangelio, del arrepentimiento y la fe, porque no es de todos la fe. Entonces, cuando se predica el Evangelio del arrepentimiento y la fe, suceden 2 cosas. O los lobos se convierten y se transforman en ovejas, o los lobos salen corriendo. Pero ¿qué ocurre cuando la iglesia descuida el mensaje del Evangelio? ¿Qué ocurre cuando la iglesia deja de ser fiel a la doctrina? Se abre un campo, se abre un contexto donde los falsos maestros pueden operar con tranquilidad. Esa es la razón por la cual nosotros como iglesia presbiteriana tenemos una confesión de fe. ¿Cuál es confesión de fe, pastor? Confesión de fe de Westminster, catecismo menor y catecismo mayor. Y esa es la razón por la cual la iglesia presbiteriana tiene un libro de orden que nos enseña nuestro sano gobierno. ¿Para qué? Para cerrar el espacio alguno ¿a quién? A los falsos maestros. Yo quiero que no olvide esto, hermanos. Los falsos maestros no vienen de la iglesia mormona, no vienen de los testigos de Jehová, no vienen de la secta Moon, no vienen de la secta del Dios Madre. Los falsos maestros se levantan dentro de la propia iglesia. Pablo enseña eso con claridad en Hechos capítulo 20. Pablo le encarga a los presbíteros que los presbíteros deben tener cuidado de ellos. Velar por la iglesia y tener cuidado de ellos. ¿Por qué?
Pablo les advierte, porque dentro de ustedes se levantarán lobos rapaces que no tendrán piedad del rebaño. Y esa es la razón por la cual un presbítero debe ser alguien que domina las escrituras, que domina la confesión de fe, que entiende la teología. Porque si el presbítero no entiende la escritura, no entiende la doctrina, ¿qué va a hacer el presbítero cuando el pastor del púlpito comience a enseñar herejías? ¿Le va a decir amén? No, ese hombre debe levantarse para defender la iglesia. Esa es la razón del sano gobierno. Y eso es lo que preocupa al apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo se contrarresta la presencia de muchos falsos maestros? Levantando más ancianos piadosos. Las iglesias que tienen más ancianos son las iglesias más saludables. Porque hay más gente que vela por el rebaño. Mira por favor Filipenses capítulo 3, versículo 18. Pablo dice que se han levantado grandes adversarios y luego en Filipenses 3, 18 dice, y muchos son enemigos de la cruz de Cristo. Muchos son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo? Aquellos que enseñan un falso evangelio de legalismo y de moralidad. Todo enemigo de la cruz de Cristo es aquel que enseña y que dice que tú puedes ser aceptado y recibido por Dios por cualquier medio, por cualquier forma, fuera de Jesucristo. Ese es un enemigo de la cruz. Y Pablo sufría el asedio de estos enemigos de la cruz que trataban de predicar otro evangelio. Entonces, en esta porción, Pablo hace lo siguiente. Pablo describe lo que hacen los falsos maestros. Pablo fija tu atención en lo que hacen los falsos maestros y luego, ¿quiénes son estos falsos maestros? Meditemos en lo que hacen los falsos maestros. ¿Qué hace un falso maestro? ¿Cuál es la principal característica de un falso maestro? ¿Qué es lo que hace un falso maestro? Pablo dice, hablan cosas vanas. Hablan cosas vanas. Un falso maestro enseña, habla, le gusta predicar, pero ¿qué predica? ¿Qué enseña? Cosas vanas. Cosas sin sentido. Cosas que no tienen ningún provecho para la vida piadosa. Un falso maestro es un palabrero que le gusta enseñar, pero no va a edificar a nadie. Ese es un falso maestro. Hablan cosas sin sentidos y sin provecho para la piedad. Mira por favor, 2 Timoteo, anda conmigo a 2 Timoteo. Capítulo 2, versículo 17 y 18. Ahí tenemos un buen ejemplo del actuar de los falsos maestros. Segunda Timoteo 2, 17 y 18. El apóstol Pablo nos enseña que las palabras de los falsos maestros son como gangrena. La enseñanza de un falso maestro, las palabras de un falso maestro son como gangrena que carcome. Son como pudrición destructora que va corrompiendo un cuerpo. Y Pablo acá en 2 Timoteo 2, 17 y 18, él presenta como ejemplo a dos personajes. Yo quiero que recuerde esto. Estos dos personajes no eran falsos maestros que simplemente invadieron la iglesia. Estos dos personajes eran colaboradores de Pablo. ¿Lo entiende? Eran personas que fueron instruidas por Pablo, examinadas por Pablo, caminaron con Pablo, plantaron iglesias junto con Pablo. Y Pablo los menciona con nombre y apellido. El problema es Himeneo y Fileto, falsos maestros, Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. ¿Y qué hicieron estos falsos maestros? Trastornaron la fe de algunos. ¿Cómo trastornaron la fe de algunos? Enseñando herejías destructoras por las casas.
enseñando un falso evangelio. Y el falso evangelio de Himeneo y Fileto era este: la resurrección ya se efectuó, todos ya resucitamos, por lo tanto no luches contra el pecado, vive tu vida tranquilamente, vive como quieras, porque la resurrección ya se efectuó. Punto. Himeneo y Fileto, ambos colaboradores del apóstol Pablo. Es larga la lista de los falsos maestros. Himeneo y Fileto, Demas, Alejandro el Calderero. Es larga la lista de los falsos maestros que pueden estar dentro de la iglesia. Y los falsos maestros en un minuto en sus vidas pueden ser muy ortodoxos, muy confesionales, muy intelectuales, muy proclamadores de la verdad. Pero si no guardan sus corazones, el peligro de convertirse en un falso maestro está ahí. Está latente. Se desviaron de la verdad. Hablan cosas vanas, pero también los falsos maestros, nos dice Pablo, son engañadores. Son engañadores. Es decir, usan sus palabras, usan su predicación, usan sus vidas con el fin de engañar. Engañar principalmente a los incautos y engañar principalmente a los ignorantes de la doctrina. Y esa es la razón por la cual Pablo en Efesios capítulo 4 dice que los pastores deben enseñar a la iglesia para que la iglesia dejen de ser niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. La principal tarea de los pastores, los presbíteros, es mantener la doctrina en la iglesia, para que la iglesia no sea engañada. Quizás a usted no le parezca lo que estoy mencionando en esta mañana, pero el engaño de un falso maestro es horrible. Traen condenación sobre las iglesias, traen condenación sobre las familias, traen destrucción. Y Pablo habla de que son herejías y enseñanzas destructoras. Ellos engañan. Cuando hablan del engaño, ¿qué carácter están reflejando? ¿Quién es el engañador en las Escrituras? ¿Quién habla con mentira desde el principio? ¿Quién busca destruir el alma del hombre, el alma de la mujer? Satanás, el diablo. Por lo tanto, el falso maestro habla el consejo de ¿quién? ¿El consejo de Dios? ¿El consejo de Cristo? No. El falso maestro habla el consejo de la serpiente. Enseña las mentiras de Satanás. Promueve el engaño de Satanás dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para apartar a las personas de la fe en el Evangelio. Una vez yo le escuché a Paul Washer. No soy fan de él, pero lo que dijo era muy bueno. Él dijo que Dios tiene un sistema de sacar la cizaña de las iglesias. Y el sistema de sacar la cizaña de las iglesias bíblicas es a través de los falsos maestros. ¿Por qué? Porque los falsos creyentes siguen a falsos maestros. Porque los falsos maestros van a predicar lo que tu corazón codicioso quiere. Los falsos maestros van a engañar porque ellos son engañados y quienes les escuchan necesitan ser engañados. Ellos no quieren la verdad. Ellos no predican la verdad, no predican la santidad, no predican la doctrina que nos hace sanos en la fe. ¿Por qué? Porque ellos no son sanos en la fe. Y esa es la razón por la cual muchas personas transitan en la iglesia. Se van. No quieren sana doctrina, porque siguen el engaño de su propio corazón. Pablo dice que los falsos maestros tuercen las Escrituras y el Evangelio. Incluso un falso maestro
puede usar al mismísimo Señor Jesucristo para sus fines codiciosos. Ustedes pueden decir, ¿cómo es eso, pastor? ¿Te sorprende? Satanás usó las Escrituras cuando tentó a Jesús en el desierto. ¿Un falso maestro puede usar las Escrituras para sus propios fines codiciosos? Sí, hermano. Sí. Por lo tanto, usted, cada vez que sea expuesto a la palabra de Dios, mantenga su Biblia abierta para que pueda comprobar que si lo que está escuchando es palabra de Dios o palabra de hombres. Debe ejercitar su sentido, debe ejercitar un discernimiento piadoso. No se trata de venir acá a la iglesia con el colador más fino que pilló en la casa, sino ejercitar un discernimiento piadoso. ¿Es palabra de Dios lo que estoy escuchando? ¿Es el evangelio de Jesús o es el consejo de la serpiente? ¿Me hace más santo? ¿Me hace más temeroso de Dios? ¿Me hace confiar más en la gracia de Dios? ¿O me hace más confiar en mí mismo? Ese es el discernimiento piadoso. Pero la iglesia, lamentablemente, hoy en día tiene mucho amor, mucha compasión, incluso tanta compasión que tolera a los falsos maestros. Sí, hermanos. ¿Quiénes son estos falsos maestros? Pablo dice que en su contexto mayormente son los de la circuncisión. Aquellos que enseñaban que el sacrificio de Cristo no era suficiente. Aquellos que menospreciaban la sangre derramada de Jesús. Esos son los falsos maestros. Aquellos que enseñaban por las casas que habían alimentos buenos y alimentos malos. Y que si tú querías ser un cristiano más espiritual, debías abstenerte de ciertos alimentos. De hecho, estos falsos maestros, Pablo los denuncia como aquellos que escucharon doctrinas de demonios y prohibieron algo que Dios había ordenado. ¿Qué prohibieron? ¿Alguien lo recuerda? Prohibieron casarse. Escuchando doctrinas de demonios. Cuando hablamos de doctrinas de demonios, nosotros inmediatamente pensamos en un círculo de sal, un pentagrama, velas, gente con capas negras, gorros puntúos. No, hermanos, una doctrina de demonios es aquella que te enseña que no necesitas el evangelio para ser feliz. Esa es una doctrina satánica. Esa es una doctrina de demonios. Una doctrina de demonios es aquella que te dice que por tu propia fuerza, por tu propio comportamiento, por tu propia conducta, las puertas de los cielos se te abren. Esa es una doctrina demoníaca. Es demoníaca porque rebaja a Cristo Jesús. Entonces no descuidemos jamás el uso de nuestro discernimiento piadoso. Estos falsos maestros daban valor a la pureza exterior. Estos falsos maestros daban valor al rito. Estos falsos maestros estaban pendientes de que si te lavaste las manos o no te lavaste las manos. Estos falsos maestros decían, sí, cuídense de comer chancho, no coman cerdo, porque comer cerdo es pecado. ¿Recuerdan quién cayó en ese engaño? Gálatas capítulo 1. Pedro, comiendo con los gentiles en Galacia. Pedro estaba disfrutando ahí del lomo de cerdo, de las longanizas, estaba ahí disfrutando el chanchito asado, y cuando llegan los de la circuncisión, ¿qué hace Pedro? Bueno, yo no los conozco a estos hermanos. Yo llegué aquí y me sirvieron. Hipocresía. ¿Y recuerda usted lo que hizo el apóstol Pablo? Pablo lo reprendió duramente, no en secreto, delante de todos. ¿Por qué? Porque Pedro, con su conducta hipócrita, estaba desviando a las personas ¿de qué? Del Evangelio, del santo Evangelio de Jesús. Estos judaizantes iban de casa en casa
yo quiero que entienda esto. Un falso maestro no es alguien tonto. Un falso maestro es alguien astuto. Y estos falsos maestros no enseñaban sus falsas doctrinas en el culto público. No son gente tonta, ellos no se van a parar en el culto para decir, esto es el verdadero evangelio. No, ellos iban por casa en casa enseñando sus falsas doctrinas. Ahí tú puedes ver la astucia. Y esa es la razón por la cual la Biblia los identifica como lobos. Estos falsos maestros eran lobos sedientos de sangre que olfateaban la presa débil, buscando casa en casa donde poder devorar. Trastornaron la fe de casas enteras, versículo 11. Tito 1:11 dice Pablo que trastornaron la fe de muchos, yendo de casa en casa. Y esa es una sana reprensión para nosotros. Usted y yo no puede abrir la puerta de su casa a alguien que trae un evangelio diferente. No puede hacerlo. No puede hacerlo, hermano. Vas a exponer a tu esposa, vas a exponer a tus hijos. Y estás actuando con negligencia delante de Dios. Tú eres el responsable principal. Tú. Pablo dice que trastornaron las casas enteras. Fueron de casa en casa enseñando sus herejías. No interesados en la vida espiritual de las personas, sino que ellos estaban interesados ¿en qué? En el dinero, en las posesiones de las personas. ¿Por qué? Porque un falso maestro es codicioso. Busca cómo sacar provecho. No está interesado en la vida espiritual de las personas. No le interesa el evangelio, no le interesa la verdad. Le interesa su propia vida. Son profundamente egoístas. Pablo dice, ¿qué debemos hacer con los falsos maestros? ¿Qué debemos hacer con los falsos maestros? Bueno, Pastor Pablo, ¿qué te parece si hacemos una vigilia de oración y empezamos a orar para que Dios convierta a los falsos maestros? Mira qué piadoso. No. Pablo dice a estos falsos maestros, ¿qué hay que hacer con ellos? Hay que taparles la boca. A estos falsos maestros hay que taparles la boca. Pero Pablo, no seas tan severo. Quizás a lo mejor es el falso maestro y necesita un par de consejerías. Que se vea unos tantos videos de Jane Addams y aprenda un poco de consejería. No seas tan severo, Pablo. El falso maestro se le debe limitar su espacio de acción. Y Pablo nos enseña que el falso maestro debe ser censurado, se le debe tapar la boca. ¿Cómo se trata un rebelde en la iglesia? Nadie dice amén. No le gusta la doctrina. ¿Cómo se debe tratar a un rebelde en la iglesia? ¿Qué Pablo nos enseña? Un rebelde en la iglesia debe ser silenciado. ¿Sabe usted cuáles son las 3 marcas de la iglesia por la cual nosotros podemos conocer si es una iglesia verdadera? Primera marca, la correcta predicación del evangelio. Segunda marca, la correcta administración de los sacramentos. Tercera marca, la correcta administración de la disciplina. Disciplina. Un falso maestro no puede ser tolerado. Pablo dice, se le debe tapar la boca. Y la palabra que usa Pablo ahí en el griego es maravillosa. La palabra griega es epistizomai o epistisomoi, que da la idea de poner un bozal a un perro furioso. La forma de tapar la boca a los falsos maestros es ponerle el bozal. Usted, hermanito, está hablando muchas cabezas de pescado. A ver, siéntese. ¿Sí? ¿O ustedes no recuerdan lo que sucedía en las iglesias donde vienen? ¿Qué pasa cuando los hermanos comienzan a hablar lo que no deben? ¿Qué ocurre? ¿Siguen orando por él hasta que comienza a hablar cosas sinceras? No. ¿Qué ocurre? Yo, principalmente como joven, muchas veces mi pastor me dijo, ¿sabe qué? Usted está un poquito elevadito, está un poquito orgulloso, lo vamos a tener en la banca 1 año. Y era saludable.
porque uno aprende a someterse. Y es saludable. Pablo dice que los falsos maestros deben ser silenciados. Los falsos maestros deben ser silenciados. Y si la iglesia y si los ancianos no tomaban este consejo, por lo tanto los ancianos estaban pecando contra la verdad. Si los ancianos no tomaban el consejo de Pablo de silenciar a los falsos maestros, esos ancianos, ¿qué estaban haciendo? Pecando contra la verdad y pecando contra la iglesia. Y esa es la razón por la cual en una iglesia presbiteriana las personas que predican son personas que tienen una licencia, que han sido examinados por el presbiterio para cuidar de la salud espiritual de la iglesia. Y cuando la predicación falla, cuando hay herejía, falsas enseñanzas, la iglesia tiene todo el derecho de levantar un reclamo contra ¿quién? ¿A quién le van a reclamar? ¿A la junta de vecinos? ¿A quién? Al consistorio, a los ancianos, para que los ancianos velen por la salud del púlpito. Sí, hermanos, porque lo que se dice aquí tiene consecuencias eternas. Podemos estar mandando gente al infierno, o podemos ser instrumentos de bendición para la salvación de muchas personas. Y así debe funcionar la iglesia. Pablo enseña que los falsos maestros deben ser silenciados. Y la forma en la cual Pablo le dice a Tito que debe tratar a los falsos maestros es: repréndelos duramente. Tito, no seas cobarde. Tito, no seas un piel de gallina. Tito, no seas débil. Tito, repréndelos duramente. ¿A quién debe reprender Tito? A los falsos maestros. ¿Y cómo Tito iba a reprender la enseñanza de los falsos maestros? ¿Cómo creen ustedes? Oiga, falso maestro, vamos a tomar un cafecito para conversar. No, hermanos. Tito debía reprender las enseñanzas falsas de los falsos maestros desde la predicación pública del Evangelio, para que toda la iglesia aprenda a temer la palabra de Dios. Repréndelos duramente. Ahora, esta reprensión, yo quiero que entienda esto, ¿es punitiva? ¿Es revanchista? ¿Esta reprensión es vengativa? No. Porque ¿cuál es el fin de esta reprensión? ¿Cuál es el fin de esta reprensión? Pablo dice, para que sean sanos, ¿en qué cosa? En la fe. ¿Te das cuenta del poder del Evangelio? Que si el Evangelio es predicado correctamente, puede transformar la vida del hombre y la mujer que andan chueco. Pero se debe predicar el Evangelio. Repréndelos duramente, ¿para qué? Para que sean sanos en la fe. Entonces la palabra de Dios se cumple. Si el Evangelio es expuesto, decía John Wesley, suceden dos cosas. O la gente se convierte o la gente se va. Pero no deja a nadie indiferente. Sencillo, ¿no? Seamos fieles al Evangelio. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Por causa entonces de la falsa enseñanza, la iglesia, que comenzaba a tolerar esta falsa enseñanza, en lugar de reflejar el carácter de la nueva vida en Cristo, ¿qué carácter la iglesia estaba reflejando? Y esa es la razón por la cual Pablo cita aquí a Epiménides, un filósofo cretense. Porque los falsos maestros tenían vidas retorcidas y las enseñanzas de estos falsos maestros se evidenciaban en la conducta de la iglesia. Entonces, la iglesia, en lugar de reflejar una vida santa, una vida temerosa, una vida de honor y santidad a Dios, la iglesia se estaba volviendo tal como las personas de Creta. ¿Cómo eran las personas de Creta? Ociosos, glotones, malas bestias, mentirosos. Entonces,
la falsa enseñanza siempre produce mala conducta. Siempre. Y ese es el cuidado que tiene Pablo. No toleres la falsa enseñanza, porque la falsa enseñanza va a corromper la iglesia. Y la falsa enseñanza va a hacer que la iglesia, en lugar de reflejar el carácter de Cristo, manso, piadoso, humilde, temeroso, refleje ¿qué? ¿El carácter de quién? De los falsos maestros. ¿No es eso acaso lo que sucede con la iglesia moderna? Los mismos pecados de nuestra cultura, ¿dónde están? En la iglesia. La gente se asombra, hermano, la gente se asombra del pecado del mundo, la gente se asombra del pecado de Chile, del pecado que rodea nuestro país. Pero si se destapa un poco la olla o si se levanta un poco la alfombra en las iglesias, hay tanto pecado, hay tanta maldad que hasta un buitre vomita. Así es, hermanos. Y la única forma de limpiar aquello es predica la sana doctrina. Predica la sana doctrina. Ahora, ¿Pablo odiaba a los cretenses? No. Nadie podría acusar a Pablo que él anda buscando gente perfecta para plantar una iglesia. Nadie podría acusar al apóstol de aquello. Porque Pablo está plantando una iglesia en Creta, donde hay ociosos, donde hay malas bestias, donde hay glotones, donde hay borrachos, donde hay avaros. ¿Y por qué Pablo quiere plantar una iglesia ahí? Porque Pablo entiende que el evangelio transforma a las personas. Porque Pablo entiende que en el evangelio hay nueva vida. Porque Pablo entiende que el evangelio trae el perdón de todo pecado. Y esa es la razón, hermanos, por la cual nosotros debemos vivir el evangelio, porque nuestras vidas también evangelizan. ¿Dan testimonio de qué? Antes yo era borracho empedernido, antes yo era un delincuente, antes yo era un mal vividor, antes yo era un abusador, antes yo trataba mal a mi esposa, a mis hijos, pero Cristo transformó mi vida. Sí, no soy perfecto, no he alcanzado la perfección, pero mi vida da testimonio de qué? Que ya no vivo como antes vivía. Y ese es el cuidado que tiene Pablo. Los creyentes en Cristo no son mejores. No eran mejores que la gente que vivía en Creta. Pero ¿qué hizo el poder del evangelio en Creta? Mira por favor Tito capítulo 3, verso 3. Pablo dice, porque nosotros también éramos. Pablo está hablando de él y está hablando de los creyentes cretenses. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y luego Pablo dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Dios nos salva a gente buena. Dios nos salva a gente piadosa. Dios nos llama a gente que tiene una familia perfecta. Dios llama a lo vil, a lo sucio, a lo impío, y a eso transforma, y a eso le da una nueva vida. ¿Para qué? Para que la gloria de su evangelio brille. Para que las personas que pueden ver estas vidas puedan decir, eso solamente lo hizo Dios. Amén. Ese es el temor de Pablo. Y eso es lo que Pablo quiere que esta iglesia experimente y viva. Entonces, amados hermanos, las Escrituras nos enseñan cómo debemos tratar a los falsos maestros y por qué no debemos dar lugar a un falso maestro. Porque ellos van a corromper la iglesia, van a corromper el evangelio. Un falso maestro no solamente tiene una doctrina retorcida. Un falso maestro también
tiene una vida retorcida. Su doctrina es retorcida y su vida también es retorcida. ¿Y cuáles son los resultados de la enseñanza de un falso maestro? Pablo en 1 Timoteo 6, verso 3 al 4, dice que las falsas enseñanzas producen, número 1, envidias. Un falso maestro no es alguien humilde. Un falso maestro no busca la paz. Un falso maestro con sus malas enseñanzas, ¿qué produce? Envidia, pleitos, divisiones, blasfemias, malas sospechas. Un falso maestro promueve en la iglesia, ¿qué cosa? Malas sospechas. Oh, yo sé que este hermano tiene algo contra mí. Sí, lo noto en su mirada. ¿Y el falso maestro qué le va a decir? Sí, Dios me lo mostró en sueño. Cuídate. Un falso maestro promueve envidias, malas sospechas, blasfemias. Los falsos maestros dañarán la comunión de la iglesia porque no le interesa la comunión. Van a romper la comunión de la iglesia. Un falso maestro no solamente daña a la iglesia con herejías destructoras. La marca principal de todo falso maestro es que daña a la iglesia con la seducción de la rebelión contra la autoridad bíblica. ¿Qué hará un falso maestro en una iglesia? Va a buscar que la iglesia se rebele ¿contra quién? Contra la autoridad bíblica. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento también. ¿Recuerda quién trató de rebelarse y le fue mal contra David? Su propio hijo Absalón. ¿Y qué hacía Absalón? Todos los afligidos, todos los que están tristes, vengan para acá porque Absalón les va a dar consejo. Hoy es cierto que el rey no te ha tratado bien. Hoy es cierto que el rey no está pendiente de ti. Pero yo, compasivo Absalón, estoy pendiente de ti. Un falso maestro busca destruir el sano gobierno de una iglesia. No nos confiemos. ¿Por qué? Porque un falso maestro es adicto al poder. Un falso maestro es adicto al poder. Desea el poder, desea gobernar, pero no desea el poder para hacer bien, desea el poder para enseñorearse sobre las personas. Y ya recordamos en el sermón pasado que el carácter de los siervos de Dios son aquellos que tienen el poder para servir a otros, tal como Cristo, que es el Señor de todas las cosas. Y lo vemos ahí en Juan capítulo 13, que toma una toalla, se ciña el cinto, sus vestiduras y sirve. El mayor servidor del hombre, ¿quién es? El Dios Altísimo. Porque Él nos sirvió primero. Porque Él envió a su Hijo por nosotros. Pero un falso maestro no hace aquello. Todo falso maestro, amados hermanos, tuerce la gracia de Dios. ¿Y para qué tuerce la gracia de Dios el falso maestro? Para pecar sin culpa. El falso maestro tuerce la gracia de Dios para transgredir la ley de Dios y no someterse al señorío de Cristo. Permíteme hacer una aplicación acá. Pero las personas que usan las doctrinas de la gracia de Dios para pecar deliberadamente están en el mismo camino que los falsos maestros. En el mismo camino. Si usted o yo tomamos las benditas doctrinas de la gracia para justificar una conducta pecaminosa, créeme que estamos en la misma senda que los falsos maestros. Usted puede condenar a los falsos maestros de otras iglesias, de otras denominaciones, de otras corrientes teológicas, pero si usted usa la gracia de Dios para pecar deliberadamente, es el mismo falso maestro. Sí, hermano. Un falso maestro se engaña a sí mismo y a los que le escuchan. Entonces, si la gracia que nosotros confesamos en esta iglesia, no estoy hablando de Las Condes, no estoy hablando de Lonquén, no estoy hablando de Viña del Mar, no, nosotros aquí.
Si la gracia que nosotros confesamos en esta iglesia no nos hace renunciar a la impiedad, no nos hace renunciar a los deseos mundanos, no nos hace vivir sobria, justa y piadosamente, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos engañando ¿a quiénes? A los que nos escuchan. Yo le hablo a los hombres en esta mañana. El predicador que tu familia escucha eres tú. Y si tú usas la gracia de Dios para justificar pecado y vivir mundanamente, tú estás engañando a tu familia. No otro. Tú. El varón que se aparta del Evangelio es un falso maestro para sus esposas. Si te apartas del Evangelio, si usas el Evangelio para justificar una conducta impía, tú eres el falso maestro para tu esposa. Tú eres el falso maestro para tus hijos. Entienda bien esto, por favor. Eres tú el falso maestro para tus hijos. Eres tú el primero en arrojar condenación sobre tu esposa y sobre tus hijos, no otro. No es YouTube, no es la iglesia de los brasileños que enseñan herejía ahí en Alameda. No, eres tú. Y esa es la razón por la cual tiene cuidado con esto. Desechas las fábulas. Desecha la falsa enseñanza. Desecha las conductas y consuelos de viejas, dice Pablo. Pablo le dice a Timoteo, desecha las fábulas profanas. Ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Desecha las fábulas profanas. Ejercítate para la piedad. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que si no te estás ejercitando para la piedad, ¿en qué te estás ejercitando entonces? Como cristianos nosotros creemos que no existe la neutralidad. Nunca lo olvide. Si usted no se ejercita para la piedad, entonces se está ejercitando ¿para qué? Para la impiedad. ¿Te das cuenta? Entonces un cristiano puede permanecer mucho tiempo en un estado neutral. Un cristiano puede estar constantemente viendo pornografía sin ser dañado, sin ser afectado, sin destruir a su familia por eso. No, hermanos. Si no te ejercitas para la piedad, te ejercitas entonces para la impiedad. Mira por favor, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 14. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 14, Pedro nos dice que los falsos maestros tienen el corazón habituado. ¿A qué cosa? Lee tu Biblia. Los falsos maestros tienen el corazón habituado ¿a qué? A la codicia. ¿Sabes cómo la Biblia de las Américas traduce eso? La palabra habituado en la Biblia de las Américas es traducido como tienen un corazón ejercitado para la avaricia. Literalmente dice así, tienen un corazón ejercitado para la avaricia. Entonces, si no mortificas tu corazón, si no mortificas tu codicia, si no te ejercitas para la piedad, la culpa no es de otro, la culpa no es del pastor, no es de los presbíteros, no es de la iglesia. Eres tú que está preparando su corazón ¿para qué? Para una vida impía. A mí esto me produce un terror inmenso. ¿Por qué? Porque hay una advertencia acá. ¿Cuál es la santa advertencia? Si no estamos ejercitando nuestro corazón para la piedad, todos nosotros, toda esta iglesia, está ejercitando su corazón para la impiedad, para la codicia, para la avaricia. Entonces, Pablo nos advierte de esto, que todo lo que tú necesitas para ser un falso maestro, ¿dónde está? ¿Está fuera de ti? ¿Está en YouTube? ¿Está en otra iglesia?
¿Dónde está? En tu propio corazón. Basta que simplemente dejes de ejercitarte para la piedad. Basta que simplemente dejes de mortificar el pecado. Basta que simplemente comiences a huir herejías destructoras. ¿Para qué? Para dar rienda suelta a tu naturaleza pecaminosa, la cual no tendrá piedad de ti, la cual no tendrá piedad de tu esposa, la cual no tendrá piedad de tus hijos. Destruirá todo. Todo lo destruirá, hermanos. Todo. Esa es la razón por la cual el Evangelio en esta mañana nos da esta santa advertencia. ¿Estás creciendo en la piedad? ¿Año a año estás creciendo en la piedad o estás creciendo en la impiedad? ¿El conocimiento que recibes domingo a domingo te está haciendo crecer más, te está haciendo reflejar más el carácter de Cristo o reflejas el carácter de los falsos maestros? Permíteme usar este ejemplo. ¿Tener un temperamento fuerte es pecado? No, no es pecado. Varios dijeron, gracias. Tener un temperamento fuerte no es pecado, hermanos. No es pecado. Pero no controlar ese temperamento fuerte es pecado. Es pecaminoso. Tener un temperamento fuerte no es una señal de ser alguien impío. Así que cuando alguien hable fuerte, usted no esté pensando, ¡oh, qué impío el hermano porque habla fuerte! No, es su temperamento. Pero no controlar ese temperamento fuerte sí es una señal ¿de qué? De impiedad. De impiedad. De falta de madurez cristiana. De falta de llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Mira por favor Proverbios 16:32. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Eso dice Salomón ahí. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Qué es mejor? ¿Ser fuerte es ser pasional o aquel que tiene dominio y control de qué? De sí mismo. ¿Cuál es la característica de un anciano, de un presbítero? Tiene dominio de sí mismo. Que cuando un hermano le viene a consultar algo, no le echa la pachotada y no le dice, ¿qué pasó? Tiene dominio de sí mismo. Permíteme ilustrar esto con lo siguiente. Todos recordamos a Pedro porque Pedro tiene un carácter fácil. No. Cuando te hablan de Pedro, tú te imaginas a un hombre de fáciles palabras, suave. No. Pedro tiene un carácter complicado. Pedro tiene un temperamento fuerte, ¿no? Sí. Pedro tiene un temperamento fuerte. ¿Y recuerda lo que ocurrió cuando el apóstol Pablo lo disciplinó en público? ¿Qué hizo Pedro? Pedro tomó su espada, sacó la espada y le cortó la oreja a Pablo. ¿Hizo eso? No. ¿Qué hizo? Se sometió y escuchó a Pablo. ¿Qué podemos notar de aquello? ¿La gracia de Dios en el tiempo fue transformando a Pedro? Sí, hermanos. Y la misma gracia que transformó a Pedro es la gracia que te transforma a ti. Por lo tanto, si están pasando años cerca de la palabra de Dios, no tienes excusa para un carácter tosco, áspero, para un temperamento no controlado. No tienes excusa. Tener un temperamento fuerte no es pecado. No controlarlo, sí es pecado. Sí es pecaminoso. Y vemos cómo Pedro, por la gracia de Dios, fue controlando y aquetando su carácter. ¿Qué ocurrió ahí? La gracia de Dios le dio el poder para vencer la impiedad de su propio corazón. Y eso es algo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Cuando estamos dispuestos ¿a qué? A someternos y a obedecer. Punto final. Cerramos con esta reflexión. ¿Dios nos acepta por nuestras obras y nos rechaza por nuestras obras?
ni nos acepta por nuestras obras, ni tampoco nos rechaza. Entonces a Dios le da lo mismo nuestras obras. No. A Dios no le da lo mismo nuestras obras. Dios está preocupado por nuestras obras. ¿Por qué? ¿Cómo termina este pasaje en el versículo 16? Pablo dice que los falsos maestros profesan conocer a Dios íntimamente, pero sus obras, ¿qué hacen? Lo niegan. Entonces, ¿Dios se preocupa por nuestras buenas obras? Sí. ¿Por qué? Porque nuestras buenas obras revelan si conocemos a Dios o no. Entonces, toda la epístola de Tito nos enseña que nosotros debemos ocuparnos en buenas obras. ¿Por qué? Porque separados de Cristo, según Juan 15:5, nada bueno podemos hacer. Entonces, si hay algo bueno que se ve en ti, si con el tiempo te has transformado en un esposo más amoroso, más atento, más pasivo, que agacha a veces la cabeza, si te has transformado en ese esposo, quiere decir entonces ¿qué? Que la gracia de Dios está obrando en tu vida. Sí, hermano. Y es un motivo para gozarnos en el Señor. Y Dios le agradan esas buenas obras. Pablo le dice a Tito, mira por favor, Tito capítulo 2, verso 7. Pablo le dice a Tito que debe mostrar buenas obras. Pablo le dice a Tito, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. No seas un pastor superficial, Tito. Sé un pastor serio, que la gente vea en ti, ¿qué cosa? Seriedad, integridad. Preséntate como buen ejemplo en toda buena obra. ¿Por qué Dios demanda las buenas obras de su pueblo? Mira por favor el capítulo 2, versículo 14. Cristo nos redimió para que fuésemos un pueblo celoso de buenas obras. Tito capítulo 3, versículo 1. ¿Por qué debemos ocuparnos en buenas obras? Porque la gracia de Dios nos hace estar dispuestos para buenas obras. No es algo que surge de nuestra naturaleza pecaminosa, surge de la nueva naturaleza que hemos recibido en Cristo Jesús. Tito capítulo 3, versículo 8. ¿Usted cree en Dios? ¿Cree en Dios? ¿Cuántos dijeron amén? ¿Cree en Dios? Ya, si usted cree en Dios, según Tito capítulo 3, versículo 8, ¿qué debe hacer? Léalo, Tito 3, 8. Los que creen en Dios deben ocuparse ¿en qué? En buenas obras. ¿Por qué? Porque las buenas obras le van a asegurar el cielo. No somos salvos por obras. Pero las buenas obras revelan a mi vida y revelan a la vida de los que nos acompañan que la gracia de Dios nos ha transformado. Es el testimonio de haber nacido de nuevo. Termino con esta ilustración. Comenzamos este culto cantando el himno Fuente de la Vida Eterna. Es un bello himno, ¿no? Quien compuso la letra de ese himno es Robert Robinson, un hombre que se convirtió y fue muy afectado por el ministerio de la predicación de George Whitefield. Robert Robinson, en 1758, fue ordenado pastor de una iglesia metodista calvinista. Ese otro cuento que lo puedo explicar en otros sermón, pero es una cosa extraña, metodistas calvinistas, de Gales. Y Robert Robinson fue pastor de esa iglesia, 1758. Él compuso ese himno, justamente en esa fecha, Fuente de la Vida Eterna. Pero Robert Robinson se apartó del Señor y apostató de su fe. Y un día, él se iba a trasladar de una ciudad a otra ciudad, porque después se hizo sociano, una especie de hereje, solo Jesús. Y se encontró con una mujer que lo reconoció y le dijo, no sabe cuánto su himno
ha edificado mi vida cristiana. Y él le dijo, yo soy el infeliz que compuso ese himno. Y desearía ser el hombre que compuso ese himno, pero ya no lo soy. ¿Por qué razón Pablo nos advierte de las buenas obras? Nunca olvidemos que los falsos maestros un día predicaron el Evangelio, un día sirvieron en las iglesias, un día plantaron iglesias, un día gobernaron distintas iglesias, un día pastorearon distintas iglesias, pero hubo un minuto en sus vidas, un tiempo en sus vidas en que ellos dejaron de ejercitarse para la piedad y comenzaron a ejercitarse para la impiedad. Guarda tu corazón. Ocúpate en buenas obras, porque Dios te ha dado la gracia para que lo hagas y Él desea que lo hagas. Busquemos al Señor.